¿Cómo están? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la nueva edición central de Senado Noticias. Estos son los titulares. Comisión esperará a Contraloría para votar nuevo mecanismo de financiamiento en defensa. Comenzó discusión de informe de la Comisión Mixta sobre proyecto que permite cambio de nombre y sexo registral. Barómetro de la Asociación Nacional de Prensa muestra mejora en acceso a la información del Senado. Y la Comisión de Defensa concretó nuevas audiencias por este proyecto de ley que, recordemos, crea un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Para conocer más detalles vamos a tomar contacto con el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago, donde se encuentra el periodista Cristian Reyes. Cristian, ¿cómo estás? Hola, bastante actividad por parte de las comisiones del Senado este día jueves aquí en Santiago. La Comisión de Defensa, por ejemplo, recibió a nuevos invitados, pero acordó esperar por Contraloría antes de votar el proyecto que establece un nuevo mecanismo de financiamiento a las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Recordemos que estaba prevista la participación de la Subcontralora General de la República, hablamos de Dorothy Pérez, sin embargo aquello no se concretó y dado el momento en que se encuentra el debate, especialmente centrado en los aspectos relativos al control, se hace importante, dijeron los senadores, poder conocer su visión al respecto. Contraloría, recordemos, realiza los gastos de la ley reservada del cobre desde el año 2012 y según se indicó esto el año recién pasado, pero hay que añadir que las adquisiciones se encuentran exentas del trámite de toma de razón y hay un convenio también reciente para evitar algún tipo de irregularidades. Sobre esta alteración, para tener una última audiencia antes de la votación por parte de la Comisión de Defensa, escuchamos a su titular, el senador Carlos Bianchi. Vamos a recibir a la Contraloría que va a venir a exponer. Quien venga de la Contraloría vendrá a exponer en los primeros minutos y de allí comenzamos a votar artículo por artículo. Todo lo que tiene que ver con el control, con la información que se obliga al ministro a tener que entregarle a la Comisión, pero tienen que haber también personas expertas que hagan un contrapeso al Ministerio para poder tener, ¿no es cierto?, un mejor control de lo que se rinda. Lo otro es que quienes integren, ¿no es cierto?, las decisiones, que le hagan seguimiento a las inversiones. Bueno, ahí hay dudas, si tiene que ser como el Ejecutivo lo propone, gente del Ejecutivo o gente externa. El cómo ingresa esa gente, quiénes son. Ahí hay sugerencias que son muy interesantes. Además del ex titular de Codelco, Oscar Landerreche, y los investigadores Miguel Navarro y Adolfo Vega, estuvieron presentes el ministro y el subsecretario de Defensa. Este último, Juan Francisco Gali, comentó que cómo ha evolucionado este debate para convencer, por ejemplo, sobre la necesidad de brindar un piso mínimo de aportes en materia de financiamiento de las capacidades estratégicas. Sí, hay dos factores ahí relevantes. Uno, el piso, creo que hemos logrado transmitir la necesidad de que exista un piso o una asignación mínima para las capacidades estratégicas, pero en segundo lugar, algo que es muy relevante, el gobierno pasado, cuando estudió modificaciones al proyecto de ley y así lo publicó en una edición especial del gobierno anterior, consideró también una asignación mínima para el financiamiento de la defensa y creo que eso es muy relevante para generar los acuerdos alrededor de esa propuesta. Mencionemos también que este proyecto ya se aprobó en general en la Comisión de Defensa, pero al ir a Hacienda hubo observaciones que impidieron por ese entonces su avance a la sala, por lo que volvió a la Comisión de Defensa. Por eso le preguntamos tanto al senador Bianchi como también al subsecretario Gali, ¿qué ha cambiado en este texto de ley para que ahora pueda avanzar, eso sí, sin traspiés, a la sala del Senado? De allí este proyecto se va a la Comisión de Hacienda. En Hacienda, bueno, hará el tratamiento que estime la Comisión de Hacienda y de allí se va a sala a votarse en general. Y allí es donde se toman las indicaciones, que habrá un plazo de indicaciones para poderlas presentar. Y hago el paréntesis, porque el ministro Alberto Espina en esto se ha allanado, y ese es parte también de los acuerdos, de los compromisos, en poder patrocinar muchas de las indicaciones que se van a ir trabajando cuando esté ese espacio. Uno de los cambios relevantes es que el proyecto antes de la indicación establecía un presupuesto plurianual y parte del problema era cómo eso se acoplaba correctamente con la lógica presupuestaria. Lo que hicimos es cambiar el presupuesto plurianual por un fondo plurianual de inversiones en capacidades estratégicas.
Y eso es relevante y va a ser relevante para la discusión de la Administración Financiera del Estado en la Comisión de Hacienda. Bueno, sí, entendió bien. Básicamente este proyecto se va a analizar dos veces, en particular en la Comisión de Defensa, ya que se va a votar antes de ir a Hacienda y posteriormente, cuando pase a la sala, nuevamente se va a dar un plazo de indicaciones para que sea visto y sujeto a posibles modificaciones. La comisión va a quedar a la espera, como les decía, de esa última invitación a Contraloría para que envíe a uno de sus representantes antes de hacer la votación respectiva, pero recordemos que también de forma paralela se encuentra preparando lo que es su viaje a la Antártica chilena los días 30 y 31 de este mes como parte de su empeño por poner en énfasis, podríamos decir, que Chile sea protagonista más activo en cuanto a la posesión y las posibilidades que brinda ese territorio estratégicamente, como le decía, y también en materias de desarrollo en múltiples aspectos. Parte entonces de la actualidad de la Comisión de Defensa en jornada de este día jueves en Santiago. Muchas gracias, Cristian, por ese completo informe. Muy buenas noches. Nosotros continuamos revisando las informaciones y les contamos que la Sala del Senado ya recibió el informe de la Comisión Mixta integrada por senadores y diputados. Esto relativo, recordemos, al proyecto de ley que busca dar protección y reconocer además el derecho a la identidad de género. Este proyecto fue recibido ya por la Sala del Senado, que tuvo la primera instancia para poder debatir sobre este proyecto. Recordemos que en esta instancia los senadores Ariana Muñoz, Jacqueline Van Rieselberghe, Juan Ignacio Latorre y Andrés Alamán realizaron las intervenciones y se conocieron más detalles del contenido del informe de este proyecto de ley, que lleva 5 años de tramitación en el Congreso Nacional. Considera la confidencialidad y dignidad de las personas, pero además apela a la no discriminación, a la no patologización de las personas que puedan acudir a este sistema. Por otra parte, establece los procedimientos que deben adoptar aquellas personas mayores y menores de edad para quienes quieran optar, bien digo, a la rectificación de su partida de nacimiento. La votación del informe finalmente fue postergada para la próxima sesión, donde será retomada esta discusión para posteriormente ser despachado a la Cámara de Diputados. Tenemos declaraciones sobre este tema, escuchemos. Que los aspectos centrales de discrepancia se refieren principalmente a los siguientes 4 puntos. Primero, establecer a la identidad de género como un derecho y no solo como un procedimiento de cambio de sexo registral. Segundo, incorporar a los menores de edad en la ley. Tercero, la situación de las personas que tienen vínculo matrimonial vigente. Y cuarto, la existencia de evaluaciones médicas, la exigencia de evaluaciones médicas para los mayores de edad. Creemos que es mucho mejor, que es mucho más adecuado, tal cual existe en muchos países que tienen experiencia en este tipo de cosas, que esto se haga después de la adolescencia, que se haga después de que son mayores de edad y que lo hagan por una decisión personal cuando tienen la autonomía plena para tomar esta decisión. A mí me hizo mucha fuerza las expresiones que escuché durante la tramitación de este proyecto, particularmente de especialistas médicos, que hicieron ver que en la etapa de pubertad, a partir de los 14 años, muchas veces estas disforias de género se despejan en forma absolutamente espontánea. Y por lo tanto me parece prudente en esa alternativa que en definitiva este derecho se pueda acceder en la forma que he señalado entre los 14 y los 18 años con la aquiescencia de los padres, fuera de arriba de los 18 años mayor de edad, sin, por supuesto, aquiescencia de nadie. Es un cambio de sexo registral, es una ley de mínimos. Falta mucho por avanzar en políticas públicas en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito de la salud. Hubo una propuesta de la senadora Carolina Goich que yo suscribí por fomentar políticas de salud mental en la población infanto-juvenil. Eso lo suscribí, sin duda alguna, pero nos falta mucho como país para prevenir la exclusión social de la cual las personas trans han sufrido a lo largo de su vida. Por eso es que esta es una ley de mínimos, simplemente de cambiar el sexo registral, el derecho a la identidad de género. Recordemos que este proyecto emanó desde la Comisión Mixta con artículos por separado. Todo lo que dice relación con los mayores de edad, quienes van a poder acceder al cambio de nombre y sexo registral tan solo con ir al registro civil y presentar 2 testigos, incluso podrán hacerlo en 2 oportunidades de ser necesario, podrán arrepentirse de aquello, pero por artículos separados irá la situación de los niños, niñas y adolescentes, tanto los menores entre 14 y 18 como también los que tienen menos de 14 años
Esto porque en caso de que sean rechazados estos artículos, se caerán por sí solos y no el proyecto completo, algo que deberá ser votado en la sala del Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados. Nosotros ahora vamos a hablarles de otro tema porque en 10 puntos subió la aprobación del acceso a la información o la percepción que se tiene del acceso a la información del Senado, esto según el estudio del barómetro hecho por la Asociación Nacional de Prensa. Los ministerios, algunos de ellos, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, Vivienda, Deportes, Agricultura y la ONEMI fueron los mejores evaluados en este tema. Lo controvertido de la información, qué tan contactadas son las instituciones y cuáles son las que mejor responden ante los requerimientos de la prensa, fueron solo parte de los resultados que entregó una nueva versión del barómetro que realiza la Asociación Nacional de Prensa. El mejor evaluado en acceso a la información fue el Ministerio de Cultura. Esto pese a que durante este año tuvo un relevante retroceso en la materia. Está seguido por los ministerios de Agricultura, Vivienda y en cuarto lugar la ONEMI. El análisis también mostró cuáles son las 20 instituciones más contactadas. Carabineros lidera la encuesta, seguido por las intendencias, el Ministerio de Salud, Transportes y Medio Ambiente. El Senado no está entre las 20 instituciones más contactadas por los periodistas. Pese a ello, tuvo una mejora de 10 puntos en el acceso a la información, disposición, calidad y entrega oportuna. Sin embargo, el estudio también muestra un dato preocupante. Desde que se promulgó la Ley de Transparencia en 2009, ha disminuido en un 12% la percepción de mejora al acceso a la información pública. Además, el 8% de los encuestados creen que esto empeoró durante el presente año, lo que significa un aumento de 5 puntos en relación al 2009. Y luego de una extensa discusión, finalmente la ópera podría ser incluida en el proyecto de las artes escénicas. Luego de que el gobierno decidiera incluir mayores recursos en la próxima sesión, podría votarse ya esta iniciativa. La mayoría coincidía en que la ópera debía ser incorporada en el proyecto de fomento a las artes escénicas, pero faltaban recursos. La discusión se retomó esta semana en la Comisión de Educación y Cultura, con buenas noticias para los representantes de esta disciplina. La ópera sí será considerada en este proyecto de ley. Sí, es necesario incluirlos porque la ópera es en realidad una suma de artes escénicas. La misma palabra de ópera significa eso. Es un arte total, es un arte que recurre a la danza, que recurre a la puesta en escena teatral, que necesita de artes circenses. La verdad es que nosotros siempre desde el principio dijimos que estamos de acuerdo con incorporar la ópera en la ley de arte escénica, porque es una arte escénica, hay una definición conceptual, pero en lo operativo, dado el presupuesto que había antes, no calzaban los montos como para distribuir premios a la ópera. La iniciativa parlamentaria, que ya se encuentra en segundo trámite constitucional y reconoce disciplinas tales como el teatro y la danza, crea el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, establece nuevos premios, entre otras cosas. Ahora también considerará a la ópera. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio ingresó una indicación que lo permite, junto con un nuevo informe financiero. Dentro de esas indicaciones está la incorporación de la ópera como arte escénico, lo que nos parece un avance muy importante, un reconocimiento muy significativo y que corresponde a la realidad de lo que es la ópera. Y además eso viene acompañado de un informe financiero que le va a entregar a la ópera 570 millones de pesos. En la próxima sesión se espera retomar la votación de las últimas indicaciones del proyecto de fomento a las artes escénicas, para posteriormente ser despachado y discutido ahora en particular en la sala de sesiones. Y con esta información llegamos al final de Senado Noticias Central. Por cierto, los acompañamos a que mañana viernes a partir de las 10 horas nos acompañen en el noticiero AM y por cierto, como siempre, a partir de las 20 horas en nuestra edición central. Que tengan una excelente jornada de día jueves.